Hola, profe, buenas noches. Ok, listo. Buenas tardes, chicos. Bueno, ahí ya están ingresando. Yo salí desde las 3, pero me agarró el aguacero y no me podía venir. Y el bus de paso súper lerdo y casi que no hace mucho que llegué. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, ¿verdad? Igual, eh, ustedes tienen el material, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de, de hacer el mayor esfuerzo posible en este ratito. Vamos a ver. Ok, en este documento yo traté de capturar como una pregunta de cada tema, ¿verdad? Por lo menos hasta donde vimos nosotros, ¿verdad? Hasta donde fueron mis temas, traté de capturar. Hubiera querido hacer como un pequeño repaso de lo que dio la otra profesora, pero ustedes ven que el tiempo no da, es imposible, ¿verdad? Correr tanto. Las oraciones se llevaron un tamaño un poquito de días y también era un tema muy importante y que tiene muchas preguntas en el examen. Entonces, bueno, ¿verdad? Yo espero que sí ustedes hayan visto como la grabación de las oraciones, que hayan visto como el material, igual el material que les envió la otra profesora y por supuesto el material que yo les envié, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar. Ustedes tienen clase a las 6:30 con el otro profesor, ¿verdad? Sí, profe, creo que Ok, sí. A las ok, 6. ok. Entonces, voy a cerrar la cámara para que no nos interrumpa el internet. Ya me he dado cuenta que cerrando la cámara llega mejor. Entonces voy a cerrarla, igual el micrófono lo mantengo abierto, por supuesto. Y cualquier cosita, ustedes simplemente, si tienen alguna duda o algo así, ustedes simplemente interrumpen, ¿verdad? Porque al cerrar yo la cámara, entonces ya yo no los veo, solamente se ve el documento. Solamente ustedes están viendo el documento. Sí, Sí, profe. profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Chicos, por ejemplo, en esta tenemos el tema de las premisas, ¿verdad? Y conclusión, o el tema de argumento, que es muy parecido. Okay. Y dice, si no llueve, visitaré el Parque Nacional Braulio Carrillo. No llovió, por lo tanto, visitaré el Parque Nacional Braulio Carrillo. ¿Cómo se clasifican las preposiciones anteriores según la estructura del argumento? Ok, recuerden que el argumento tiene una estructura de premisa, conclusión, perdón, premisa y conclusión. Entonces usted acá es muy fácil determinar e identificar este, las premisas, ¿verdad? Porque es como cuestión de lógica. Por ejemplo, aquí vimos, si no llueve, visitaré el Parque Nacional Braulio Carrillo. Entonces resulta que no llovió. ¿Cuál sería la conclusión? Por lo tanto, Por lo tanto, visitaré porque no llovió, porque ese es el argumento, ¿verdad? En algunas ocasiones a ustedes se los piden si este argumento es válido o es inválido, ¿verdad? En este caso les están pidiendo la estructura. ¿Cómo se clasifican las preposiciones anteriores según la estructura del argumento? ¿Cuál sería? ¿Ustedes creen que va primero la conclusión, premisa, 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 conclusión o premisa, 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 conclusión, conclusión, premisa, conclusión? premisa y conclusión. La opción C. Exactamente. Ajá, opción C, excelente. Vean que estas son preguntas sumamente fáciles, que es nada más de poner atención, ¿verdad? Sí les recomiendo ir relajaditos, es a la una, ¿verdad? El examen. Sí. Ajá, Gracias. ir relajaditos, que los nervios no les ganen a ustedes, sino ustedes
háganse de cuenta, sí, por supuesto, vayan preparados y todo y lo demás, pero háganse de cuenta que es una práctica, ¿verdad? Porque a veces el conocimiento está, pero los nervios nos pueden ganar, ¿verdad? Entonces ahí, vamos a ver. Vamos a ver, esta es una conclusión, esto es, ay, se me fue, comprensión de lectura, ¿verdad? Aquí tenemos el tema, el núcleo complementario. Recuerden que en un párrafo siempre tenemos una idea principal o un núcleo, ¿verdad? Ok, dice, y vamos a leer, esto es pura comprensión de lectura. Digamos aquí, el conocimiento no es aprenderse algo, sino el que usted tenga esa idea central en el texto. Dice, de acuerdo al canal científico de YouTube ASAP Scientific, los estudiosos aseguran que beber café por la mañana genera un efecto opuesto al que pensamos. Y es que por la mañana se efectuará una intensa producción de cortisol, hidrocortisona, una hormona precisa para compensar el agobio y el bajo nivel de glucosa en la sangre. De forma que si ingerimos cafeína en una alta cantidad, como una taza de café por la mañana, hace que nuestro cuerpo deje de generar la cantidad precisa de esta hormona. Por si fuera poco, al beber café de forma regular, nuestro organismo se vuelve más tolerante a la cafeína, que pasa a sustituir el impulso natural provocado por el cortisol, perdón. Dice, un núcleo complementario del texto anterior señala que tomar una taza de café en horas de la mañana, vamos a ver qué produce. Produce efectos positivos en los consumidores de esta bebida. Efectúa una intensa producción de hidrocortisona, disminuye la fabricación de la hormona cortisol, reduce el agobio y los niveles de glucosa. ¿Qué creen ustedes? De acuerdo a lo que leímos. La opción C, profe. La opción Disminuye la hormona, no sé, disminuye la hormona del cortisol. La B. La B, efectúa una intensa producción de hidrocortisona. Algunos dicen que C, otros dicen que B. Ok, vamos a devolvernos, ¿verdad? Entonces nos está diciendo, recuerden que nos está pidiendo el núcleo complementario, ¿verdad? De acuerdo al canal científico de YouTube, los estudiosos aseguran que beber café por la mañana genera un efecto opuesto al que pensamos, y es que por la mañana se efectúa una intensa producción de cortisol, ¿verdad? Entonces está diciendo que si bebemos café por la mañana genera un efecto opuesto, ¿verdad? Esa palabra es clave, está generando un efecto opuesto en que por la mañana se efectúa una intensa producción de cortisol, una hormona precisa para compensar el agobio y el bajo nivel de glucosa en la sangre, ¿verdad? Entonces, centrémonos acá, chicos, en este primer párrafo. Dice que beber café por la mañana genera un efecto opuesto al que pensamos, ¿verdad? Y es que por la mañana se efectúa una intensa producción de cortisol, una hormona precisa para compensar el agobio y el bajo nivel de glucosa en la sangre, de forma que si ingerimos cafeína en una alta cantidad, como una taza de café por la mañana, hace que nuestro cuerpo deje de generar la cantidad precisa en esta hormona. O sea, si tomamos café en la mañana, va a ser que la cantidad, que nuestro cuerpo deje de generar la cantidad precisa, o sea, va a generar menos, ¿verdad? Por si fuera poco, al beber café de forma regular,
nuestro organismo se vuelve más tolerante a la cafeína, que pasa a sustituir el impulso natural provocado por el cortisol. O sea, el mismo café va a sustituir esta hormona. Ahora bien, dice en las opciones, es que me cuesta un poco porque está como borrosillo. Dice, produce efectos positivos al consumidor de la bebida, esa la descartamos. Efectúa una intensa producción de hidrocortisona, no, esta no sería porque más bien nos está diciendo que va a bajar esa hormona. Disminuye la fabricación de la hormona cortisol, reduce el agobio y los niveles de glucosa. Yo me quedaría con la C o con la D. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Profe, yo me quedo con la C. Con la C, disminuye la fabricación de la hormona cortisol. Ajá. Yo a inicio dije la C, pero si usted lee el texto, también dice que efectúa una intensa producción de cortisol, ¿verdad? Ajá. Una intensa producción es que hace de más, digamos. Ajá, Y ajá. en el texto abajo dice que el cuerpo lo que hace es que no hace una cantidad precisa. Creo que sí es Exactamente. la B, ¿no? No, la B no. Es que efectúa una intensa producción de cortisona. O sea, está efectuando más. Y más bien lo que hace el café es que la disminuye. Y la disminuye y la sustituye. Si vos ves, ahí la estás, lo que está diciendo es que el café está sustituyendo esa hormona, ¿verdad? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Profe, yo me sigo quedando con la C. Con la C. He visto Ajá. que es lo contrario. Entonces, sí, para mí es la C. La C. Ujú. Sería opción C. Muy bien, vamos a ver con con la siguiente. Aquí dice inferir. Recuerde que la inferencia es buscar dentro del texto algo que no está plasmado concretamente, ¿verdad? Recuerden que yo les daba, no sé si a ustedes, a veces uno da tanta clase que no se acuerdan ni cuál grupo. Recuerden que a veces yo puedo decir, veo el cielo triste, veo las flores decaídas, pero yo no estoy diciendo que yo estoy triste. Yo estoy describiendo un paisaje triste. Entonces, ustedes pueden inferir que yo estoy pasando por una situación difícil y que mi estado de ánimo es muy bajo, ¿verdad? Aunque yo no lo esté poniendo así literalmente, estoy triste, ¿verdad? Entonces, eso es inferir, es buscar, es escudriñar dentro del texto que nos está diciendo, aunque no está del todo plasmado, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener cuidado por esa razón, ¿verdad? Porque es inferir, es interpretar lo que nos quiere decir el escritor, ¿verdad? O el autor, más bien. Eso está más clarita. Dice, el derrocamiento del presidente Mora afirma en primera plana el Nueva York Times es una inmensa injusticia desaprobada por su pueblo. Es el más sabio y el más honesto de los gobernantes de la América Española. Como hombre de negocios, su reputación de persona derecha y honrable es reconocida por todos los que tratan con él. Costa Rica ha prosperado inmensamente desde que él asumió la presidencia de Costa Rica y, no obstante, su escasa población se considera que esta pequeña república está a la cabeza de Centroamérica. Sin el valor, la energía y los sacrificios personales de Mora, Nicaragua y Costa Rica, estarían hoy bajo el dominio de William Walker.
Mora no solo motivó a su pueblo para tomar las armas en una guerra santa, sino que los convenció de poner sus ahorros en los cofres del Estado para conseguir la lucha. Su fortuna vino a menos en la guerra. Según se infiere del fragmento anterior, el presidente Mora fue traicionado por todo el pueblo costarricense, tristemente vencido por el poderío de William Walker, desacreditado por el pueblo a luchar con los bienes ajenos, arbitrariamente derrocado sin valorar los resultados positivos de sus actos. Sí, yo me quedaría con la D. Con la D. Ajá. ¿Qué más dice? Ok. Ajá. Vean. Con la D. Ajá, porque vean que aquí el derrocamiento del presidente Mora afirma, sí, es la D. En primera plana. Sí, ese es efectivamente. Y vean que no lo está plasmando del todo en el texto, ¿verdad? Pero es lo que nos quiere decir, ¿verdad? A pesar de sus esfuerzos, a pesar de todo lo que él hizo por un país, ¿qué pasó? No le valoraron, ¿verdad? Todo aquello que él hizo. Ok, vamos a ver, opción D. Vamos a ver con la siguiente. Dice, aquí entramos con lo que vimos un poquito la semana anterior, otras anterior, no recuerdo. Con los géneros literarios. Dice, lea el siguiente fragmento. 3/4 de lengua habrían andado cuando descubrieron a Don Quijote entre unas intrincadas penas, ya vestido, aunque no armado, y así como Dorotea lo vio y fue informado de Sancho que aquel era Don Quijote, dio del azote a su perafán, siguiéndole el bien barbero, y en llegando junto a él, el escudero se arrojó de la mula y fue a tomar en los brazos a Dorotea. El fragmento anterior muestra una característica del género literario novela porque es una narración compleja, puede estar dividida en actos, escenas y cuadros, expresa sus sentimientos acerca del pasado de Costa Rica, expone los acontecimientos desde el punto de vista personal. Entonces, acá, chicos, no interesa tanto el texto. El texto, obviamente, sí tenemos que leerlo, pero aquí lo que tenemos que identificar rápidamente son las características del género literario. Y vamos a repasar un poquito las características. Recuerden que la novela, ¿qué era? Era un género literario que era muy extenso, tenía muchos personajes, tenía una trama ficticia, pero también podía tener realidad, ¿verdad? Podía también estar basada en algo real. Como tenía muchos personajes, por lo tanto tenía muchos ambientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál puede ser la opción correcta? La opción La opción A es una narrador. Ajá, vamos a ver. Y vamos a ver por qué las otras no. Dice, es una narración compleja. Es cierto porque recordá que ajá, recuerden que como ella es muy extensa, entonces tiene muchos ambientes y tiene muchos personajes, ¿verdad? Entonces,
por el momento nos quedamos con la A, ¿verdad? Porque inclusive tenemos que también analizar las otras opciones, ¿verdad? Puede estar dividida en actos, escenas y cuadros. ¿Cuál era cuál era el género literario de esta característica? No es de novela, es de la B. Creo que ese era el dramático, me parece. Ajá, drama, ¿verdad? Teatro, recuerden, escena, escenografía, personajes, actores, ¿verdad? Entonces, esa la descartamos porque esa no es una característica de la novela. Expresa sus sentimientos acerca del pasado de Costa Rica. ¿Cuál era el género literario que expresaba sentimientos? La poesía. Poesía. Ajá, muy bien. O la lírica también, que sería sinónimo, ¿verdad? Ok, entonces tampoco es esta, ¿verdad? Porque los sentimientos estaban más puestos en lo que era poesía. Expone los acontecimientos desde el punto de vista personal. ¿Cuál era el género literario que yo podía ser crítico? Que yo podía exponer un tema desde mi punto de vista y podía hacer análisis y criticar, y era trascendental y era didáctico. El ensayo, ¿no era? Muy bien, el ensayo, ¿verdad? Entonces vean que ahí descartamos las tres opciones siguientes. Entonces, igual, desde el primer momento dijimos que la narración compleja era la novela y nos quedamos con esa opción, ¿verdad? Entonces es importante también ir descartando las otras opciones y decir, esta es de tal género, esta es de otro, ¿verdad? Para tener toda la seguridad. En caso, chicos, en caso que en algún momento ustedes digan, tengo dos opciones que se me parecen mucho y que no recuerdo exactamente, ¿verdad? Porque es por el estrés, el tiempo y demás, ¿verdad? De ahí ustedes tienen que marcar la que más se acerque. Eso sí, ¿verdad? La que más crean ustedes, no dejen nada sin marcar. Porque uno dice, mejor no marco nada para no que nadie evidencie como que marqué cualquier cosa. Y no, chicos, marquen, marquen y marquen. Y es más, también cerciórense de que lo que ustedes marcaron en el examen es lo mismo que está en la hoja lectora. Y marquen las bolitas bien, bien. Dividan su tiempo en redacción, en marca con X y en las bolitas. Lleven reloj. Ajá. Es de 3 horas, ¿verdad? Creo que es. Yo tengo entendido que son 4 por la redacción. Sí, es que no estoy seguro. Creo que a mí también me dijeron lo mismo, que era 3 o 4 horas, pero creo que sí es 4, ¿verdad? Sí. Es de 1 a 5. Sí, aves, entonces sí son 4. Profe, una pregunta, se hace primero redacción, ¿verdad? Yo creo que el estudiante decide. El estudiante decide qué hace primero. Digamos, independientemente de lo que ustedes hagan primero, ustedes dividan su tiempo. Y si ustedes les dan 4 horas, entonces ustedes dicen, voy a utilizar 2 horas para redacción y 2 horas para el marque y hora y media para el marque con X y media hora, o no sé, o más bien, hora y 45 para redacción, hora y 45 para el marque con X y unos 20 minutos para revisar y unos 20 minutos para marcar las bolitas, porque las bolitas tienen que ir muy bien marcadas, ¿verdad? No pueden dejar espacios en blanco porque si no la máquina no se las lee y se las pone como malas y tal vez el examen ustedes los tienen buenos. Entonces, ¿verdad? Para que ustedes sepan eso, ¿verdad? Y lo tomen en cuenta. Vamos a ver, dice, vamos, ajá. ¿Qué nos recomienda usted? ¿Empezar por la redacción? Que, no sé, tal vez viene uno como más despejado. Puede ser, y O que tengas más ideas, que te afloren más ideas. Es importante que si a ustedes les dan 3 temas, ¿verdad? Entonces ustedes elijan en el que más tengan ustedes conocimiento, en el que ustedes digan, de esto tengo mucho de qué hablar, ¿verdad? Y tengo conocimiento. Por ejemplo, si a mí me gustan mucho los carros y por casualidad vino algo relacionado con este tema, elijo eso porque no me voy a quedar en 3 renglones y después no sé qué poner, ¿verdad?
Entonces es recomendable elegir en el que más usted sienta facilidad y tenga como más tema de qué hablar, ¿verdad? Eso es importante, que ustedes sepan cómo elegir el tema. Porque si, por ejemplo, van a elegir un tema del que ustedes desconocen la información, no, aunque el tema sea bonito, pero no es recomendable, ¿verdad? Elijan en el que ustedes tengan como más conocimiento, ¿verdad? Eso es importante. Y puede ser que sí sea una buena estrategia iniciar por la redacción, ¿verdad? Porque vienen más fresquitos, las ideas están, y quizás ya después del marque con X están como más embotadillos, ¿verdad? Pero igual, chicos, háganlo tranquilos, piensen eso, que no es un examen, no lo estén haciendo bajo presión, ¿verdad? Que tengo que ganar este examen porque tengo que ir a matricular a la universidad. No, háganlo tranquilos y verán que les va a ir bien. Ok, chicos, vamos a continuar. Dice que aquí vamos a ver la visión del narrador, ¿verdad? Entonces, vean. Vamos a leer el fragmento. Aquí es otra parte que el fragmento pues no tiene tanta importancia, porque si nos vamos a la pregunta, dice, en el fragmento anterior, el narrador es narrador omnisciente porque. Entonces ahí tenemos que también tener bien presente las características de cada tipo de narrador, ¿verdad? Que el omnisciente es el que narra en tercera persona, es el que sabe los sentimientos y lo que sabe todo de los personajes, pero que no participa en la escena, que el testigo participa en la escena, pero como un personaje secundario que narra solo lo que ha visto, que no narra más de ahí. Y el protagonista es el que narra su propia historia, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, pues sí vamos a leer el texto, pero vamos a ponerle más atención a las opciones, ¿verdad? Porque nos están pidiendo, o sea, ya nos están dando qué tipo de narrador es, nos están pidiendo características. Dice, preferir con alguna realidad los hechos de esta tarde sería difícil y quizá improcedente. Un atributo de lo infernal es la irrealidad. Un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba? ¿Cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Stone repudia y confunde? En el fragmento anterior, el narrador omnisciente narra en primera persona, reproduce su propia historia a través de la narración, describe los más íntimos pensamientos del personaje, observa lo que sucede y forma parte de los acontecimientos. Esa es la opción C, ¿no? Describir el pensamiento de los personajes. Exactamente, es la opción C la correcta. Recuerden que la primera narra en primera persona, el narrador omnisciente no narra en primera persona. ¿Por qué? Porque si yo narro en primera persona, estoy narrando como yo, como si fuera protagonista. Yo referí la realidad de los hechos. No, ¿verdad? No, él no narra en primera persona, entonces está totalmente descartada porque desde ya nos están diciendo que es omnisciente, ¿verdad? Reproduce sus propias historias a través de la narración. Recuerden que el que reproduce sus propias historias es el protagonista y nos están diciendo que es omnisciente, entonces tampoco. Observa lo que sucede y forma parte de los acontecimientos. Recuerden que el que observa es el testigo y el que forma parte de los acontecimientos, pero en un papel secundario es testigo, entonces tampoco sería. Dice, considere los siguientes argumentos. Vean que acá en la primera nos estaba preguntando por la estructura. En esta no nos pregunta por la estructura, sino nos está preguntando más bien
Si es válida o es inválida, o es lógica o es ilógica. Vamos a ver, dice, considere los siguientes argumentos. Algunos estudiantes trabajan y estudian. Yo soy estudiante, por lo tanto, yo estudio y trabajo. Vamos a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Este es un argumento válido? Primero es inválido porque dice algunos, no dice todos. Ajá, dice algunos estudiantes, ¿verdad? Y no necesariamente porque yo sea estudiante tengo que trabajar. Pueden haber estudiantes que solamente estudian, ¿verdad? El doctor tiene turno en el hospital. Está haciendo su trabajo. El doctor no tiene a su cargo enfermera. Por ende, el doctor no puede realizar su trabajo. ¿Qué creen ustedes en esta segunda? ¿Será válida o inválida? Inválido. ¿Por qué? ¿Por qué será inválido? No importa, aunque se equivoquen, digan ustedes, porque este es el chance precisamente para eso. Yo creo que no, porque no tenga carga enfermero, no puede hacer su trabajo. Exactamente. Chicos, todos estamos aprendiendo, hasta yo. Yo tengo también derecho a equivocarme, ¿verdad? Entonces, no teman por intervenir o sugerir, ¿verdad? Exactamente, compañera. Dice, el doctor tiene turno en el hospital, está haciendo su trabajo. Esa es la primera premisa. El doctor no tiene a su cargo enfermera, o sea, quiere decir que no tiene ayudante, no tiene, ¿verdad? Por ende, el doctor no puede realizar su trabajo. Eso es completamente inválido porque no necesariamente porque no tenga enfermera quiere decir que él no realice su trabajo. Hay muchos doctores que atienden sin tener una enfermera a la par, ¿verdad? No es algo indispensable. Entonces, quiere decir que los argumentos son que inválidos los dos, ¿verdad? Ok. Dice, ok, vean que acá está lo del código apreciativo, ¿verdad? Recuerden que el código apreciativo es cómo aprecia, ¿verdad? El narrador, ¿verdad? Lo que expresa. Dice, que también es pura comprensión de lectura, chicos. Dice, el hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres como el filósofo. Pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro porque por las noches y los días son largos. Según el fragmento anterior, el código apreciativo del narrador expresa que el arte de la escritura es que Opción de profe. la de, ajá, ¿por qué? Porque dice que es incapaz de transmitir. Y es que ahí me parece, no puedo leer ahí los pensamientos o sentimientos. Y es lo que él está diciendo, Exactamente. que él no sabe leer y no puede Ajá, expresar. dice que aparentemente tiene como una escolaridad muy bajita, no sabe escribir ni leer, pero tampoco, vamos a ver, tampoco cree en lo que un hombre pueda transmitirle, ¿verdad? El conocimiento que una persona pueda transmitir. Entonces, no cree en eso. Para él eso, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. O sea, yo no puedo comunicar algo de forma escrita. Las enojosas triviales y minucias no tienen cabida en mi espíritu que está capacitado para lo grande. Jamás he detenido la diferencia
entre una letra y otra, o sea, él no sabe escribir. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro porque las noches y los días son largos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es la opción D. Dice que es en la A diría, es superior a la comunicación oral. Él no está diciendo eso, ¿verdad? No, más bien está diciendo lo contrario, que un hombre no es capaz de transmitir de forma escrita. Comunica los pensamientos de manera parcial, tampoco. Representa la grandiosidad que habita en los seres. No, no está diciendo eso, ¿verdad? Entonces sería opción D. Dice, acá nos están preguntando sobre, en el fragmento anterior predomina un narrador. Dice, salimos pues. Bueno, aquí nos está preguntando otra vez por el tipo de narrador. En la anterior nos dio el tipo de narrador y nos preguntaba la característica de ese narrador. Aquí nos está preguntando por el tipo de narrador de ese texto. Entonces aquí sí tenemos que ponerle mucha atención al texto, a la lectura. Dice, salimos pues de Pamplona, Pamplona con nuestra guía el 15 de noviembre y me sorprendí al ver que en lugar de llevarnos hacia adelante, nos hizo retroceder cerca de 20 millas por el mismo camino que habíamos traído. Viniendo de Madrid, después de haber pasado 2 ríos y ganado la llanura, nos encontramos con una temperatura templada de un país hermoso, sin ver la nieve, pero nuestra guía, torciendo de repente a la izquierda, nos encaminó hacia las montañas por otro camino. En el fragmento anterior predomina un narrador, testigo relata lo que vio o escuchó, omnisciente narra en primera persona, protagonista es el personaje principal de la historia, omnisciente conoce los pensamientos del personaje. ¿Qué creen? De mi parte, la opción C. Es la opción C, ¿verdad? Porque vean que con solo la primera palabra, chicos, que dice salimos, él se está incluyendo. Ahí se descarta el narrador omnisciente completamente. O sea, la opción B y la D, en la primera palabra hay que desecharla, ¿verdad? Nos quedamos con el protagonista y nos podemos quedar con el testigo, porque recuerden que el testigo sí participa de la historia, pero recuerden que no es protagonista. Entonces él puede empezar a contar lo que él vio, ¿verdad? Pero no puede contar lo que a él le pasó, ¿verdad? Y vean que aquí dice, salimos pues de Pamplona con nuestra guía el 15 de noviembre y me sorprendió al ver que en lugar de llevarnos hacia adelante, nos hizo retroceder cerca de 20 millas por el mismo camino. O sea, él está contando lo que él pasó en ese momento. Entonces, por lo tanto, es un narrador protagonista. Está contando su propia historia. Vamos a ver, esta parte, quería llegar a esta parte que me diera tiempo porque este fue el tema que yo les dejé a ustedes que hicieran lectura. Ay, porque son los diferentes espacios. ¿Fue en este, chicos? Sí, ¿verdad? ¿Fue en este? ¿O fue el tipo de lenguaje? Bueno, no recuerdo. Igual, hay que ponerle mucha atención. Ah, no, sí, este es el tipo de habla. Sí, sí, sí. Entonces, en el tipo de habla hay que ponerle mucha atención a cómo se está expresando el autor, ¿verdad? Entonces, recordemos que puede haber un tipo de habla coloquial, un tipo de habla formal, un tipo de habla literario, técnico o científico. Y recuerden que estos tipos de habla, por ejemplo, el coloquial es como nosotros normalmente hablamos, ¿verdad? Como cuando ustedes van y se encuentran con amigos, es, hey, pura vida, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has pasado? No sé, y tal vez